Déjeme terminar, Néstor. No, mire, realmente, mire, los concursos, desgraciadamente, no solo en el caso de los hospitales, sino en otros sectores en los cuales es necesario llevarlos adelante, como lo relata el exministro Gaviria, han sido foco de corrupción y dificultades enormes para los alcaldes y los gobernadores que, por ejemplo, un director de un hospital corrupto, pues no lo pueden sacar porque fue elegido por concurso y entonces pues prácticamente se vuelve inamovible. Eso es un problema enorme, Héctor, en la gobernabilidad de las pregunta que nos tenemos que hacer, Néstor, si a ver, le pregunto, Felipe, ¿sabe quién está de acuerdo con usted, Felipe, en el tema de que eso es politiquería? Para su sorpresa, Gustavo Petro, que en noviembre del año 2023, Felipe, escribió lo siguiente: espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Oiga esto, Petro, noviembre del 2023, presidente de la República, escribió: los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el gobierno. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, Néstor, ¿Me entiende, si Felipe? Escogerlos... ¿Me entiende que lo que acaba de decir el ministro de Salud, lo que dijo el ministro de Salud anoche, que estas son facultades de los alcaldes, de los gobernadores? ¿Eso no era lo que quería el gobierno, que tuvieron que ceder, que tuvieron que negociar con la politiquería más rampante para lograr la aprobación de la reforma a la salud? El cuento de que esto venía, eso era lo que quería la reforma a la salud, acabar con esa politiquería, que hubiera un proceso meritocrático mínimo de calidad para tener personas eficientes al frente de clínicas y hospitales. Y hoy estamos condenados, al final de cuentas, el gobierno dio el giro de 180 grados y estamos en Pero lo Néstor, mismo. Esta no es la esencia de la reforma y eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Se le mejora a los pacientes, los que hoy están esperando una cita, un medicamento? ¿Se les mejora la vida porque los gerentes de hospitales se escojan a través de un proceso meritocrático? Y la respuesta claramente es que no. Y la otra pregunta es si con esta reforma que se aprobó ayer en la Cámara a la gente le va a llegar más rápido el medicamento. De que es mejor la corrupción o los politiqueros que pueden llevarnos a la corrupción. Esa no es mi teoría. No, esa no es mi teoría, Néstor. Mi teoría es que lamentablemente estamos discutiendo sobre algo que realmente no es esencial para la vida de los pacientes. Lo que realmente es esencial para la vida de los pacientes, como ha quedado claro en los últimos meses, es que haya plata para girarle a los hospitales y a las IPS. Y esa plata no va a llegar con esta reforma, lamentablemente. La reforma no corrige el trasfondo central de lo que hoy genera la crisis, que es que la UPC es insuficiente, que no le están girando, y no es a las EPS y a los ricos y los corruptos de las EPS que ha creado el gobierno como relato, no, es a las IPS y a los hospitales y a los médicos y a las enfermeras que no les están pagando. Y la respuesta es, lamentablemente, esto que aprobaron ayer no lo resuelve. Lo que hace es agravar el problema, porque como escuchamos ayer a la representante Lopera, los costos crecen, los costos de los servicios de la salud crecen con esta reforma. Entonces, si no hay plata para el sistema actual y tienen a la gente esperando meses por un medicamento, imagínense cuando aprueben esta reforma. Y eso es lo que realmente debería preocuparnos hoy. Pero una cosa a la vez, porque el que mucho abarca poco aprieta. La parlamentaria Lopera, que se dio un beso, Felipe, usted vio... María Eugenia Lopera. No, ayer hubo repartija de besos, Ahmed Escafa al ministro, la doctora Lopera, que ayer se pegó una enredada aquí, que no tenía ni idea cuánto era que costaba la reforma. No, lo de ayer fue vergonzoso, Néstor. Bueno, Felipe, pero ellos tienen, ahora por otro Néstor, lado, ellos tienen derecho a celebrar, ni más eso está dentro de las cuentas, claro, ¿no? ¿Usted se acuerda? Mientras ellos celebran los colombianos, todos, los 50 millones de colombianos, pero Felipe, vamos a padecer de aprobar esto el Senado, es que es peor cosa de lo que ya estamos padeciendo. Ese es el punto al que quería referirme, Aurelio. A esto le falta el segundo tiempo. Aquí no hay nada en firme. Y estaba previsto que en la Cámara, que tiene mayorías del gobierno del presidente Petro, no tuviera dificultades el paso de la reforma a la salud. Veremos cómo es que no hay, además, el tema en el Néstor, Senado. No hay aval fiscal, Y después
La Corte Constitucional les tumba la reforma y entonces Petro sale y dice que es que va a gobernar con Maduro. ¿Quién sabe qué locura? A pesar de las teorías, Felipe, que yo escucho esta mañana de que no importa quién maneje el sector de la salud, que da lo mismo que sea eficiente o ineficiente, que da lo mismo que lo nombren los políticos o no, que da lo mismo que haya aval fiscal o no. Obviamente, Felipe, estamos hablando de vidas de colombianos, que es de lo que estamos, claro, ese de lo que se trata al final de cuentas. Señor Aurelio. ¿Usted se acuerda porque está encartado ante la Corte Suprema de Justicia el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino? ¿Por qué tiene una audiencia pendiente en la Corte? ¿Se acuerda? La familia Sanguino. Por el hospital de Bucaramanga. Por lo que aprobó ayer la Cámara. Por lo que aprobó ayer la Cámara, por la injerencia política y el tráfico de influencias para nombrar un gerente en el hospital de Usme siendo concejal en el periodo de Samuel Moreno. Por eso mismo que aprobaron ayer. O sea, que, bueno, yo no sé si le aplicará la ley o no le aplicará, pero es evidente que ese artículo dejó la mano abierta a cualquiera. ¿Usted se acuerda, para Aurelio, que quite y ponga gerentes por politiquería y tráfico político, de influencias en los hospitales? Aurelio, usted sabe del grupo político Sanguino, Carlos Ramón González, que están conectados además en Bucaramanga con el sector de la salud, ¿verdad? Obvio, pero tienen directo. Y el Guillermo Jaramillo también. Guillermo Jaramillo fue gerente de una clínica importante en Bucaramanga, en Santander. Hay un núcleo muy grande haciéndole fuerza a esta reforma por todos estos elementos. Pero Néstor, ¿cómo es posible que haya un ministro de Trabajo encartado por la politiquería y el tráfico de influencias para nombrar gerentes de hospitales como Sanguino en Usme y la Cámara llega y aprueba exactamente lo mismo que pasó? O sea, no corrigió. Ahora, por lo que además tienen llamado hoy a un ministro a casi que a destitución y más penalmente. Aurelio, pero en rigor hay que decir, lo de Sanguino es un proceso, efectivamente hay una acusación de la Fiscalía. Sí, pero está en juicio. Por eso, pero todavía digo, déjeme decirle, todavía no ha sido condenado. Bueno, hay un beneficio listo, que hay que concederle ahí al ministro Sanguino. Pero Néstor, esto de escoger a dedo es lo que han hecho con las intervenciones en las EPS. Y de hecho, el país, ya más del 50% de los asegurados están en manos de personas que el gobierno nombró a dedo, que son los interventores de las EPS más grandes. Y el resultado de eso es que se han aumentado las tutelas en un 42% de un año a otro. Y están disparadas en este momento precisamente y principalmente por falta de medicamentos en un 70% y por falta de procedimientos y de citas en un 70%. Entonces, el punto aquí es, ya estamos viendo cuál es la respuesta a los problemas que el gobierno nacional y el ministro de Salud le dan a la crisis de la salud. Poner gente a dedo que deteriora el servicio y los indicadores están ahí. Las tutelas aumentaron, las quejas aumentaron, los reclamos aumentaron, la gente se siente que no tiene acceso a los medicamentos, a los procedimientos, cuando supuestamente lo que querían corregir era que en ciertas zonas rurales no había acceso, entonces lo que decidieron fue nivelar hacia abajo, o sea, que nadie tenga acceso. Es que María Consuelo, claro, en lugar de elevar la vara la bajan. Claro, es que eso es lo que, y es un patrón del gobierno que es lo más complicado, porque ya no solamente aquí es sobre los requisitos y condiciones para ser gerente de hospital, sino que también lo ha hecho en otros casos. Por ejemplo, para ser miembro de la Junta de Ecopetrol, dijo, no, ya no se necesitan 15 años de experiencia, se necesitan 12. Para ser comisionado de la CREC, no, ya no se necesita cumplir con tal cantidad de requisitos, se necesitan menos. Eso es lo que ha querido el gobierno siempre en una cantidad de cosas, y es, María Consuelo, efectivamente, pero aquí no están rebajando las condiciones para nombrar, no, acá no están bajando la vara. Pero no, acá no están bajando la vara. En la prestación del servicio sí. No, las condiciones para ¿o las porque aumentaron las tutelas? Las condiciones para ser director de un hospital son las mismas o incluso más exigentes que las que hay hoy, y se mantiene el mismo mecanismo que hay hoy, que es el del nombramiento, digamos, de libre nombramiento y remoción, y no por concurso. Y yo sí prefiero, mire, en la práctica, es que en la teoría el concurso es una gran cosa, y entonces la gente que nunca ha estado en la administración pública, pues aplaude el concurso porque suena bonito, es bueno, por méritos, van a elegir al mejor médico y tal.
No, resulta que yo sí prefiero a que el director del Hospital Simón Bolívar o el director del Hospital de Kennedy lo nombre el alcalde de Bogotá. Permítame, Néstor. Yo sí prefiero que lo nombre el alcalde de Bogotá a que llegue por concurso una persona que lo que hace es montar una república independiente, porque no debe su gobierno, no debe su nombramiento al alcalde, no tiene que responderle al alcalde porque el alcalde no lo puede remover. Pero y se arma una situación como ocurre, le voy a dar un ejemplo. Héctor, el concurso lo gana. No lo gana el más capacitado, Néstor, como le relató el exministro Alejandro Gaviria a usted en el chat que le escribió. Los concursos son llenos de corrupción, desgraciadamente. Mire los interventores, y no hay funcionario, no hay persona, que no haya estado en la función pública que defienda esa teoría. Y en algunos casos de corrupción de alcaldes y gobernadores. Tampoco vamos a ver, digamos, esto tiene matices. ¿Qué es mejor, un político o el señor, el peón del político al frente de clínica u hospital, o una persona que está calificada y que tiene unos mínimos para llegar al cargo? Además, eso fue lo que quebró el seguro. Yo no tengo duda que el director del Hospital Simón Bolívar es un gran director, que el director del Hospital de Kennedy es un gran director. No creo que sea el peón de un político, ni creo que los alcaldes y gobernadores sean lo peor de la politiquería en Colombia, como ustedes lo califican. Pero Héctor, en algunos casos, no generalizamos, pero sí hay algunos. Usted está hablando de Bogotá, vayan los municipios. Este es el síndrome de la calle. Ustedes creen que el alcalde de Timbiquí es un ampón porque es de Timbiquí y negro. No, pues yo no creo eso. Pero nadie ha dicho eso. ¿Quién ha dicho eso? Nadie ha dicho eso, Héctor. ¿Por qué no mantiene la lealtad en el diálogo? Nadie ha dicho eso. Le podría pero desconocer la corrupción, como usted la está desconociendo. Es que decir que lo bonito es la calle 93 de Bogotá. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es una forma de desaprobar. ¿Se ha visto cuántas veces se han robado los hospitales del Chocó? Claro, entonces, casos de corrupción ha habido en Bogotá, en Timbiquí, en todo Colombia. Por ejemplo, el alcalde Samuel Moreno montó una red de corrupción en el sistema de salud de Bogotá. Claro, los políticos no se han robado nada. Néstor, este tema lo que muestra es lo complejo que son estos temas. Aquí pues ni es propuesta de Petro, viene otros gobiernos. Los intentos de lo meritocrático no han funcionado fácil, como dice Héctor. Yo he estudiado mucho ese tema y es muy complejo. Hay que aplicarlo sobre todo en las IAS, pero no hay una fórmula fácil. Este artículo venía en el proyecto y lo retiró el Congreso. El problema de estas reformas es que se manejan mucho con caricaturas de un lado y del otro porque es una batalla política. Y por eso es que este Congreso no es capaz de sacar reformas. La reforma de salud del gobierno Duque se hundió a última hora. La de Alejandro Gaviria en el gobierno Santos también se hundió por estas caricaturas. Los ministros tratan de plantear temas porque se necesita una reforma de fondo, porque tenemos problemas. ¿Sabe quién le bloqueó la de Alejandro? Pero discutiendo así como estamos, ¿usted se acuerda quién bloqueó la de Alejandro Gaviria? ¿Se acuerda, Álvaro, quién bloqueó? Felipe, ¿usted tiene memoria quién le bloqueó la reforma en el gobierno Santos, la de Alejandro Gaviria? Alejandro Gaviria presentó dos. La estatutaria pasó y la otra se hundió. La reforma a la salud se la hundió en ese momento Roy Barreras, para su sorpresa, para su recuerdo. Claro, pero miren, Néstor, yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto que el tema de la meritocracia para la elección de directores de hospitales y tal es un punto relativamente menor en una reforma a la salud que es muy profunda. Y como decía Luis Ernesto, yo también estoy de acuerdo con él en que eso, la verdad, no resuelve ningún problema. El diseño de la reforma es un mal diseño, es peor que lo que hoy tenemos y seguramente vamos a terminar generando unos embudos para la atención porque es mucho más burocratizado. Sorprendentemente, cuando el gobierno lo que decía es tenemos es un diseño pesadísimo con EPS, IPS, un montón de autorizaciones, etcétera, lo que se está aprobando
es mucho peor y mucho más burocratizado, porque tiene además el enorme problema del centralismo. Creen que la centralización en una entidad pública para que pague todo después de un montón de procesos de auditoría y tal, eso lo hace más eficiente. No, eso lo que hace es generar más instrumentos para la corrupción. Cada vez que alguien tiene que poner un chulo, hay un riesgo enorme de corrupción. Entre otras cosas, esa ADRES es la gran ganadora, una ADRES súper fortalecida. 90 billones. Convertida en un megabanco de la salud, con poderes autónomos para ser pues el gran patrón de la salud en Colombia. Augusto Galán fue ministro de Salud y es director de un observatorio muy respetado en estos temas de salud que se llama Así Vamos en Salud. Doctor Galán, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para la audiencia. Doctor Galán, pues ustedes se han dedicado a estudiar el texto que fue aprobado anoche. ¿Cómo le parece? No, yo creo que el fondo de la discusión está primero, en qué es lo que queremos hacer, cuál es el objetivo de la reforma, qué es lo que queremos mejorar. Eso nunca ha quedado claro, porque la posición del gobierno parece mucho más orientada simplemente a influir o a incidir o a modificar organizaciones, entidades y ese tipo de estructuras. Cuando lo que nosotros deberíamos estar atendiendo es cómo vamos a solucionar el mejoramiento del acceso oportuno a la prestación de los servicios, que esa era la problemática que ya traíamos. El sistema de salud necesita mejoras, por supuesto, y necesita mejoras orientadas a facilitar la oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios y la calidad. El gobierno ha buscado modificar e incidir en lo que tiene que ver con la organización de la demanda de los servicios, pretendiendo con ello solucionar un problema de la oferta. Y haya cometido un gravísimo error, porque lo que ha hecho es profundizar los problemas de la oferta. Entonces, esta reforma, adicionalmente, nos retrocede a una etapa muy primaria de la seguridad social en el mundo y particularmente en Europa, cuando había un pagador de facturas. Eso era lo que había antes de 1970. Ese fue en su momento doctor Galán, el Seguro Social. Técnicamente, ese pagador se llama ADRES y va a ser pagador único y va a ser efectivamente, va a funcionar como un superpoderoso banco. ¿Cuál es el problema históricamente con una figura como esa, doctor Galán? Pues que no maneja eficientemente los recursos. O sea, con esa etapa de la seguridad social se logró la cobertura en seguridad social, en salud en esos países europeos. Pero el manejo eficiente de los recursos no se dio, porque simplemente era preste servicios y yo pago facturas. Pero no había una gestión integral de los riesgos en salud, que no solamente son los riesgos de las personas en su salud, sino los riesgos financieros y operativos del sistema. En esta propuesta del gobierno, eso está desapareciendo. El problema no es si subsisten o no subsisten las EPS. El problema es si esa gestión integral de riesgos en salud va a prevalecer, porque los sistemas de salud tienen que ser sostenibles. Eso se logró en Europa en una segunda y tercera etapa, cuando ya están en Europa asignando mucho más eficientemente los recursos a través de esa gestión integral. Nosotros habíamos evolucionado en estos 30 años en esas 3 etapas y ya nos encontrábamos en la tercera. Entonces, el fondo de la discusión está ahí. Estamos retrocediendo con esta propuesta más de 30 años. Doctor Galán, son 30 años. Y ese retroceso va a significar que, tal y como fue aprobada esta reforma a la salud anoche, ¿qué cosas vamos a tener o vamos a dejar de tener? Pues en primer lugar, los usuarios y pacientes van a tener muchos problemas, porque se les va a profundizar posiblemente, no hay una ruta clara en esta propuesta de cómo el paciente navega dentro del sistema de salud. No hay quien se responsabilice de él.
no hay quien le responda ante sus necesidades en salud, y eso queda diluido entre las secretarías de salud, el CAP o los CAPs y las gestoras, que terminan convirtiéndose en unas auditoras. Su función, conforme la hemos conocido, con sus virtudes y sus defectos, pues desaparecería y se convertiría simplemente en unas auditoras. Para esos efectos, me imagino que esto no es solo semántico, que las EPS pasen de ser empresas prestadoras del servicio de salud a empresas gestoras de servicios de salud. Para una persona que en este momento tiene su EPS, ¿eso en la práctica qué significa, doctor Galán? Pues mire, yo quisiera, y si me permite una analogía para que la opinión pública comprenda de qué estamos hablando. Sí, señor. El modelo anterior, o pues mejor dicho, lo que están tratando de cambiar, es como en una familia alguien está encargado de gestionar los recursos financieros de esa familia. ¿Y qué hace esa persona? Esa persona, lo primero que evalúa es cuáles son las necesidades de esa familia, qué necesitan cada uno de los hijos, qué necesitan los miembros de esa familia. ¿Y después qué hace? Sale y busca en dónde le pueden prestar bien esos servicios, con la mejor calidad y al menor costo posible. Luego, ¿qué hace? Pues se asegura de que eso se cumpla y paga las facturas y audita y revisa pues que eso se cumpla. ¿Para qué? Para hacer sostenible esos recursos financieros de la familia. Lo que Galán, están proponiendo, lo que está proponiendo, y termino ahí, lo que están proponiendo es como si ahora se le entregara a cada uno de sus miembros de la familia una tarjeta de crédito y el jefe de la familia dijera, listo, ustedes busquen y adquieran lo que necesiten, lo cual suena muy bien, y yo pago, yo me encargo de pagar. Esa es la diferencia. Entonces, en el primer escenario hay un control del gasto. Eso lo necesita cualquier sistema de salud, porque las presiones sobre los sistemas de salud son crecientes y los recursos siempre serán estrechos. En el segundo caso, pues no va a alcanzar la plata. Y lo estamos viendo en el Fondo de Salud del Magisterio. El mismo Superintendente Nacional de Salud lo dijo el miércoles. El sistema del Fondo de Salud del Magisterio no está funcionando. Y es ese modelo antiguo de seguridad social, de la manera como está procediendo y cómo no está cumpliendo a satisfacción con la salud de los maestros. Entre otras cosas, estamos llenos de quejas de profesores todos los días denunciando que lo que antes tenían se los quitaron, ¿verdad? Correcto. O sea, en primer lugar, ese régimen exceptuado pues se quedó estancado en ese modelo de seguridad social antiguo. Y no hubo una modificación realmente. Hoy se está diciendo que fue culpa del presidente de la Fiduprevisora y una serie de explicaciones, pero en realidad es el modelo en sí. Sí. Ese modelo tiene falencias, doctor entonces Galán, tiene problemas. Uno de los argumentos de anoche a lo largo de todo este debate, encabezados por el gobierno, por todo el petrismo, es que esto es un negocio de privados y que están ganando plata, que yo digo entre paréntesis como si fuera un descubrimiento. Claro que metimos empresas del sector privado y claro que están ganando plata, porque hasta los años 90 esto fue profundamente ineficiente manejado por el Estado. Ese tema de que los privados manejaron plata con la salud de los colombianos, ¿eso salió bien a modo de balance después de 31 años de gestión de manos privadas manejando el servicio de salud en Colombia? Mire, Néstor, la alianza público-privada que teníamos o que ha venido manejando el sector salud en los últimos 30 años es realmente un éxito. Y se lo voy a explicar en 3 puntos. Sí, sí. Primero, durante 45 años, desde que nació la seguridad social en Colombia entre 1947 y 1992, la cobertura de seguridad social en salud llegó al 23% de la población. Con la alianza público-privada logramos la cobertura universal en menos de 30 años. Eso primero. Segundo, la distribución solidaria y equitativa de los recursos, la asignación de subsidios que había antes de 1992.
que eran por vía de la oferta. Esto, para la opinión pública, era pagar por presupuestos históricos. Los subsidios llegaban a los hospitales por presupuestos históricos, que era de lo más ineficiente. Y apenas, cerca del 60% de los subsidios en salud se asignaban a los quintiles socioeconómicos más altos de la población. Y tercero, desde el punto de vista de manejo eficiente de los recursos y protección financiera, el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, que es el gasto más inequitativo que puede haber en salud. La persona que tiene que utilizar sus propios recursos financieros o gastarse su patrimonio para pagarse la salud, era del orden del 42% y el gasto total privado era el 57% del gasto total en salud. Y eso lo redujimos en el gasto de bolsillo a menos del 15% en 30 años, generando una protección financiera muy grande para la población que se materializó o se hizo más evidente durante la pandemia, que nadie tuvo que pagar la atención en salud ni sacrificar su patrimonio cuando fue atendido en cuidado intensivo y demás en el COVID. Y hoy en Estados Unidos hay personas que todavía están pagando esas atenciones o hipotecaron su casa o la perdieron, etcétera. En el caso colombiano, la protección financiera fue de esa magnitud y la logramos reducir, y es ejemplo en el mundo. Entonces, doctor Galán, permítame, lo interrumpo ahí, ya que usted menciona el gasto de bolsillo, y usted lo explica muy bien, es lo que sacamos de nuestro ahorro para pagar la salud que no nos entrega el sistema de salud al que estamos afiliados. Y hay unos estudios que dicen que en los últimos 2 años ese gasto de bolsillo, todavía sin la reforma, viene incrementándose, porque la gente ha tenido que pagar de su bolsillo medicamentos que no entregan en el sistema de salud, inclusive contratar médicos especialistas y demás. Con esta reforma, si se llega a aprobar completamente en el Congreso, ¿qué va a pasar con ese gasto de bolsillo que lo pueden asumir básicamente las personas con recursos? Oí al ministro decir que pues nosotros, por ejemplo, quienes estamos conversando y otros, tenemos la posibilidad de pagar otros seguros complementarios, seguros privados, seguros de medicina prepagada, no sé si pólizas. Escuchó al ministro, él dice que él también está en los privilegiados y que él también tiene medicina prepagada. Sí, correcto, y digamos que para allá voy. Una preocupación profunda que tenemos con esta reforma es que los más afectados son las poblaciones más necesitadas con esta reforma, porque los demás nos vamos a acomodar y vamos a volver a 1992 y 1990, en donde un grupo de la población tenía la posibilidad. Es que el 57 eran 57 pesos de cada 100 que nos gastábamos en el país en salud, que era gasto privado, y con eso solamente se cubría el 17% de la población. Los recursos que tenía el sistema de salud público era el 13% del gasto total en salud en 1992 y tenía que cubrir al 60% de la población. De allá venimos, y eso es lo que hemos logrado, esa mayor equidad, y nos falta mejorar la equidad, por supuesto, tenemos problemas entre el campo y la ciudad, pero la transformación que se había logrado y que se venía logrando era muy grande en esa materia, no solamente de la cobertura, como se dice, sino de la solidaridad y del manejo eficiente de los recursos, que son los 3 principios que plantea la Constitución para el manejo del sistema de salud y de la seguridad social en salud. Sí, doctor Galán, sobre los retos en la reforma a la salud y las expectativas, sobre todo por cómo la vendieron, había 3 ejes: la infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, que es un problema que hoy padecen muchos pacientes, y los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo que una persona tiene que esperar para conseguir una cita o para que le den un medicamento o un tratamiento. ¿Eso lo mejora, eso lo resuelve esta reforma a la salud? No vemos cómo la reforma lo mejora. Por el contrario, lo que les decía antes, para nosotros es muy posible que vaya a profundizar, como lo estamos viendo, los problemas de la oferta. Usted lo dice muy bien. Los retos que traíamos en el sistema de salud eran fundamentalmente unos retos de oferta en la prestación de los servicios.
habíamos logrado una cobertura muy grande, eso que les menciono. La cobertura del sistema de salud en Colombia es 99% más o menos. Correcto, estaba en el orden del 99% y habíamos pasado del 23% al 99% en estos 30 años. Su tesis, doctor Galán, es que si nos vamos a devolver en el tiempo, quienes podemos tener prepagada, no vamos a sufrir lo mismo que van a sufrir quienes no tienen prepagada. Correcto. Ese es, digamos, una preocupación central, porque de hecho lo estamos viendo. Alguien me hizo la pregunta sobre el gasto de bolsillo y cómo las personas ya se estaban empezando a mover. El año pasado vimos unas cifras de Fasecolda que mostraban un incremento del 18% en los seguros privados y en la adquisición de seguros privados y en el crecimiento que ha tenido los seguros privados. Que esta puede ser la explicación de por qué ha crecido el número de personas que tienen hoy medicina prepagada en Colombia, porque es el refugio o va a ser el refugio. Pues en la medida en que usted encuentra barreras de acceso y dificultades en el acceso, la medicina prepagada se había quedado en 800.000 afiliados durante 25 años, desde 1993. Mantenía en 800.000 afiliados y eso estamos viendo ese incremento. ¿Y por qué hoy la gente en cuánto? Hoy son más de 4 millones de afiliados. Pues eso suma no solamente medicina prepagada, sino también seguros de hospitalización y cirugía, y posiblemente ahí están incluidos los seguros complementarios, que no son seguros propiamente privados, sino son dentro del sistema de salud adicional. Pero aún así, doctor Galán, eso tampoco va a garantizar nada. Y le pongo en este momento un caso puntual. Tengo a alguien muy cercano que necesita un reemplazo de un órgano. Tiene Colsanitas, pero cuando son esas cirugías de alto costo, quien aprueba la cirugía es la EPS, es decir, Sanitas. Y en este momento yo he estado averiguando y, por ejemplo, en todo Medellín ya no hay un solo hospital ni una sola clínica, salvo Las Vegas, que esté autorizando en este momento EPS que estén autorizando para Sanitas cirugías de alto costo, siendo que la persona tiene Colsanitas, es decir, la prepagada. Luego ni siquiera garantiza tampoco que las cosas vayan a estar mejor. No, tampoco, no importa. Todas las cirugías, los tratamientos y cirugías de alto costo, aunque usted tenga preparada, los asume y los paga la EPS suya. Entonces, aquí viene el problema, doctor Galán. ¿Qué va a pasar incluso para la gente que creyendo tener prepagada, cree estar segura y cree tener un respaldo con el nuevo modelo, y si por el contrario no puede terminar también sufriendo un deterioro en la atención y, por ejemplo, en el caso puntual con lo que tiene que ver con tratamientos y cirugías de alto costo? Pues usted tiene un punto ahí, porque muy seguramente los seguros privados van a tener que incrementar sus primas. Porque digamos, y era como la elaboración que venía haciendo sobre los 800.000 afiliados. O sea, esas personas no se movieron a los seguros privados. Porque el plan de beneficios que nosotros tenemos en Colombia es un plan maravilloso, es un plan muy amplio, es un plan que es reconocido por su amplitud, o sea, coberturas de tratamientos de 50 millones de pesos mensuales, de acuerdo a la patología de la persona, inclusive mucho más que eso. En enfermedades huérfanas, que son los primeros pacientes que van a sufrir. Y por supuesto, la medicina privada, los seguros privados muy posiblemente no van a poder cubrir ese tipo de condiciones de tan alto costo. O van a tener que cobrar unas pólizas excesivas. Claro. Entonces, sí, ese es, digamos... Esa es parte de la preocupación muy grande. Nosotros habíamos tenido un desarrollo de un sistema, venimos en un sistema de salud que todavía mantenemos en gran medida, pues muy equitativo y muy eficiente. O sea, es que nosotros gastamos $1.500 per cápita, corregidos por poder adquisitivo del dólar, $1.500 per cápita al año. Cuando el promedio de los países europeos es de $5.000 per cápita. Lo de anoche, la aprobación de anoche, lo que demuestra es que el Congreso compró la tesis del gobierno de que teníamos un pésimo sistema de salud, uno de los peores del mundo. Pues yo sí quisiera estar seguro de que el Congreso piensa de esa manera, porque me parece que las trabas... Tiene razón, no el Congreso, la Cámara de Representantes que aprobó este proyecto de ley. Falta el trámite en el Senado.
Sí, no la totalidad de la Cámara, pero claro, sí un porcentaje mayoritario y todo lo demás. Falta el Senado y esperemos que el Senado entienda esta preocupación. Aquí no se trata de que nos atravesemos a una reforma al sistema de salud. Para nada. Hagamos la mejor reforma que el país y que el sistema de salud requiere para beneficio de los usuarios y pacientes. Y eso no puede ser simplemente un discurso. Eso tiene que ser una realidad de una construcción colectiva, pero es que no ha habido atención, no ha habido escucha a estos planteamientos técnicos que se han hecho por parte de muchos. Sí. Doctor Galán, hace 5 años exactamente para estos días, y usted lo estaba recordando ahorita, nos estaba llegando la pandemia, una cosa que era improbable pero que llegó. Y usted recordó también que quienes se vieron en esas situaciones críticas de entrar a una UCI y permanecer varias semanas internado, pues no tuvieron que pagar un peso adicional por haberse enfermado y haber tenido que utilizar estos servicios. Con esta reforma a la salud, con este nuevo modelo a la salud, ¿qué pasa si vuelve a llegar una pandemia? Yo toco madera para que eso no ocurra. ¿Quién tiene que asumir esos gastos? ¿El sistema público puede asumir esos gastos de nuevo o tendría que asumirlo la gente? Pues el sistema público tendrá, en ese hipotético caso, la responsabilidad, porque es que el mandato constitucional es clarísimo, la responsabilidad es del Estado. Digamos, es la estructura del sistema que permita que eso se haga de tal forma que sea, como dice la Constitución, pues de manera universal, de manera solidaria, de manera equitativa y en forma eficiente y con calidad. Entonces, digamos, eso es una construcción que hay que hacer. Y el derecho a la salud no puede ser simplemente una idea. Materializarlo requiere de tomar decisiones que sean efectivas y eficientes. O sea, no podemos, porque pues nos echamos el discurso del derecho a la salud, pero hay que convertirlo en realidad y convertirlo en realidad necesita de evidencia, necesita de técnica y no simplemente de buenas intenciones. Doctor Galán, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Augusto Galán es director del observatorio Así Como Vamos. Víctor, no solo toque madera, calle esos ojos. ¿Qué tal nosotros con otra pandemia? No. Pero es que era una cosa improbable, pero ocurrió en algún momento, Néstor. Entonces, que se repita en el tiempo, pues está dentro de las posibilidades, remotas, pero está dentro de las posibilidades. Fue ayer, hace 5 años, el primer caso en Colombia. La pandemia había comenzado un poquito antes en el resto del mundo. Para nosotros hace 5, pero ya tuvimos un ensayo con la viruela del mono, ¿no? Y las vacunas que nos prometió la entonces ministra Carolina Corcho, que eso no salió muy bien. ¿Sabe qué me preocupa, Néstor? Que los problemas no se resuelven. Mire, ¿cuáles son los problemas que yo me encuentro en la calle con las personas por el tema de salud? Las famosas citas de especialistas. Esto no lo resuelve. El que la plata no alcanza. Esto no lo resuelve. Cuando voy a la Colombia profunda con los problemas rurales, esto no lo resuelve. Es que para arreglar... Entrega de medicamentos, esto no lo resuelve. Para arreglar... Entonces, mire, le pongo ahí los 4 puntos que yo particularmente en la ciudad veo, en la gente. Para arreglar el problema de lo que llaman la Colombia profunda, dañamos todo lo demás. El resto del país. Ese es el riesgo. Y volvemos al pasado, es decir... Volvemos al pasado, porque diga o no, lo que nos acaba de decir el doctor Augusto Galán es que volvemos a la época del Instituto Colombiano. Pero además, estamos viendo el ejemplo de lo que quieren hacer. Por un lado, el sistema del magisterio, el FOMAC, y por otro lado, las EPS intervenidas. Todo se ha deteriorado. Son las 8:38 en Mañanas Blue. Falta todavía para la Semana Santa, pero casi nadie tiene muchas esperanzas en que el Papa vaya a presidir, al menos de manera presencial, en sus actos de la Semana Santa. Las condiciones clínicas del Santo Padre, dice su último comunicado, se han mantenido estables respecto a los días anteriores. No se presentan episodios de insuficiencia respiratoria, tampoco hay fiebre. El Papa está siguiendo tratamientos de fisioterapia por 2 vías. El primero para recuperar la movilidad, recordemos que prácticamente lleva 3 semanas en cama, y por otro lado también está recibiendo fisioterapia respiratoria para mejorar
mejorar sus capacidades en esa acción, en la de respirar. Ambas las está recibiendo en la sala del Hospital Policlínico Gemelli, la 10ª planta donde se encuentra internado, recordemos, desde el pasado 14 de febrero. Pesimismo de Wall Street sobre Colombia y perspectiva negativa para el país por parte de Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes de todo el mundo, cuyas evaluaciones sobre riesgo soberano, situación financiera de un país, suelen anticipar lo que se viene por delante e iluminan el camino a seguir para los grandes capitales, inversionistas y prestamistas de los gobiernos alrededor del planeta. Fitch Ratings, que le habla al oído a Wall Street y que en las últimas horas lanzó un campanazo de alerta sobre Colombia, cambiando su perspectiva a negativo y abriendo la puerta para una reducción en la calificación soberana del país, que por ahora se mantiene en AA+, pero que está bajo fuego y a punto de ser degradada por la cada vez más deteriorada situación de las finanzas públicas del país. Producto, según Fitch Ratings, de la caída en los ingresos, la perspectiva incierta de medidas correctivas, la ausencia de un plan serio de austeridad y de una regla fiscal que de regla parece tener únicamente el nombre, pues todo indica que el gobierno Petro habría incumplido dicha ley de la República, la 1473 de 2011, y se habría volado el límite por 21 billones de pesos durante el año pasado. La aplanadora petrista, que anoche logró la primera victoria del ministro Armando Benedetti, 90 votos a favor, apenas 48 en contra, aprobando la reforma a la salud. Ya salió de la Cámara de Representantes, allí es un triunfo indiscutible del gobierno. Aprobaron superpoderes para la ADRES, la creación de los famosos CAPS, que son los centros de atención primaria, y la conversión de las EPS, que dejarán de ser lo que es hoy, dice el presidente Petro, que son el modelo perverso del negocio, como si no hubiéramos llegado al negocio en la salud, que es cierto, lo ha. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 41 minutos, apertura de los mercados con un dólar estable frente al precio de la jornada anterior, cotización promedio 4.104 pesos, el dólar en el mundo se ha relajado frente a las principales monedas, cayendo 0,59% en este momento, vemos al euro, relación euro-peso colombiano subiendo 10 pesos, 4.450 pesos por euro, el petróleo de referencia Brent sube 1,30% y supera de momento el nivel de los $70 por barril, aunque a Colombia le beneficiaría si estuviera por encima de los $74 por barril, de acuerdo con las estimaciones del gobierno nacional. Hoy los mercados muy pendientes del dato de inflación que conoceremos esta tarde desde el DANE y también muy pendientes de anuncios por cuenta del gobierno nacional en materia fiscal, si se viene un nuevo ajuste por el lado de los ingresos o de los gastos, después del llamado de atención que en las últimas horas hizo la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que es importante señalar y aclarar, no nos bajó todavía la calificación crediticia. La calificación crediticia se mantiene inalterada en una nota que se llama así, W+. Lo que hizo fue modificar a la baja la perspectiva sobre esa calificación desde estable hasta negativa. Ese es un paso previo a una eventual y posterior degradación, eso sí, en la calificación crediticia. Es un llamado de atención y por eso pues los mercados también están muy pendientes de la reacción desde el gobierno nacional por la difícil situación fiscal que hay en el país y estos llamados de atención desde las firmas calificadoras de riesgo. Se la tengo, Víctor. Señor ministro de Hacienda, Diego Guevara. Ministro, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Hasta ahí toda la mesa. Ministro, esto que dice Víctor es un llamado de atención desde Fitch Ratings, cambiando la perspectiva de la economía colombiana. ¿A usted cómo le parece? ¿Cómo nos va a tocar? Bueno, yo creo que fueron muy precisos y sobre todo hay que subrayar que Fitch mantiene la calificación. O sea, aquí en este gobierno se ha mantenido la calificación que se traía desde el inicio. Acá hay que recordar que tanto con Fitch como con Moody's se perdió el grado de inversión en el 21, lo que ha hecho que progresivamente sube el costo de endeudamiento y acá hasta el momento se han mantenido las calificaciones, que realmente es lo más importante. Yo creo que atienden ustedes a describir el cambio de perspectiva de outlook como un llamado de atención
creo que no ha sido un secreto que el frente fiscal el año pasado, con el déficit de 6.8, con los cambios de ciclo, con todos estos debates que hemos tenido ya sobre transacción de cabeza y demás, pues genera, digamos, un llamado de atención, pero en general, digamos que la perspectiva del mercado sigue confiando en nosotros. Hoy el dólar ha reaccionado de manera positiva, las tasas también externas de nuestros papeles. En general, lo que esto indica es que tenemos que seguir una senda de manejo juicioso, como lo hicimos el año pasado, con un ajuste, evaluar potencialmente, digamos, ir viendo niveles de ejecución en sectores y contemplar estrategias diferentes. Por ejemplo, estamos hablando para reprogramar vigencias futuros en acuerdos con entes territoriales, estamos revisando las partidas de aplazamiento nuevamente, y sobre todo enviar un mensaje de sostenibilidad. Entonces, un llamado de atención, como ustedes lo dicen, pero en general todas las calificadoras hoy nos mantienen su calificación, saben que si bien estamos en un choque fiscal, desde este ministerio se ha sido juicioso con el pago del servicio de la deuda, y al final pues es el rol de una calificadora, emitir unas opiniones para que los inversionistas confíen en el país. Creo que Fitch sí también destaca que hay un crecimiento importante del PIB, que hay una inflación a la baja, que hay una mejora en la cuenta corriente, y este llamado de atención es por esa situación fiscal que le estamos haciendo frente. Es cierto, eso que usted está diciendo es el presente está bien, pero ojo con el futuro. Ese nubarrón que ve Fitch Ratings en el futuro, ¿es por qué? ¿Qué es lo que podría pasar en el futuro, ministro? No, el nubarrón que ve Fitch pasa porque nosotros en el marco fiscal de mediano plazo del año anterior estábamos esperando un déficit del 5.4 y el año cerró en un déficit fiscal de 6.8, como lo revelamos en nuestro plan financiero. Digamos que ese choque de recaudo fuerte, esa caída importante en recaudo tributario nos hizo aumentar, digamos, la deuda, volver a unos niveles de 60, y entonces en ese escenario enviar una alerta: señores, tienen que seguir siendo disciplinados, pues como lo fuimos el año pasado, pero la magnitud del choque fue tan grande que pues aún así las medidas que tomamos de caja, de recorte y todas estas medidas, pues digamos que toca de una u otra manera seguir insistiendo este año. Yo creo que el llamado de ellos es: tienen que seguir insistiendo en muchas de las medidas de este año, pues en muchas disciplinas, medidas de la disciplina fiscal, que es lo que hemos intentado en el marco de ese presupuesto tan inflexible que se tiene. Pero ya hicimos un aplazamiento de 12, hemos empezado ya a analizar los diferentes escenarios donde, bueno, hasta dónde podemos llegar con la mejora de recaudo de la DIAN, porque la verdad sería imposible tapar el tamaño del déficit que tenemos únicamente con recaudo de DIAN. Entonces, ver diferentes temas de alivios en el Congreso que nos permita un poco de recaudo, e incluso evaluar posibles aplazamientos adicionales que ya se los hemos introducido al señor presidente de la República esta semana. ¿Le han introducido qué, ministro? La posibilidad de un aplazamiento en el marco de la situación fiscal que tenemos. Creo que eso es importante como mensaje, y los ha mandado entonces a revisar casilla a casilla de ejecución y de rubros para un futuro aplazamiento. Sí, ministro, adicional. ¿Es tan amable, me explica eso, la posibilidad de otro aplazamiento? ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros digamos que se hizo un primer aplazamiento de rubros, es decir, es congelar Pero si usted llama aplazamiento, ¿usted se molesta si yo lo traduzco un poquito y digo recorte? En la técnica presupuestal, digamos que uno primero aplaza, es decir, como si uno congela las partidas, y al final del año uno hace un análisis de realmente qué tiene viabilidad el último trimestre de ejecutar y qué no, y eso se recortaría. El año pasado se hizo un aplazamiento de 20 y al final del año se volvió, digamos, un recorte. Eso es, digamos, que es la fase previa a un eventual recorte. Y entonces lo que usted está informando en este momento, ministro, es: ¿estamos pensando en otro recorte / aplazamiento? Sí, estamos evaluando en aplazar algunas partidas adicionales, eso sí, con una revisión muy detallada y sin afectar, digamos, el gasto social, sino más bien aterrizar un poco algunas metas. Y eso, ministro, Víctor, perdóneme. ¿Qué quiere decir ese aplazamiento? ¿En qué sectores si no se afecta el gasto social, ministro? No, yo creo que, digamos que acá es un poco de nuevo lo que le digo, Néstor. Acá ya, por ejemplo, hemos hecho un aplazamiento en unas partidas de la Bolsa de Ministerio de Hacienda, por ejemplo, muchas entidades. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el Interior tiene un fondo de la convivencia y la seguridad. A ese ya se le había aplazado un rubro, contemplaremos otras magnitudes. Hay muchas corporaciones, hay algunos fondos que son repetidos en gobierno, ¿sí? Entonces, digamos, hay fondos que, por ejemplo, pueden tener
duplicidad de funciones o en Ministerio de Igualdad o en DPS, y allí empezar como a aplazar rubros. De hecho, ya el primer aplazamiento que hay da una idea de dónde se puede aplazar, y los temas de vigencias futuras que fueron polémicas los estamos concertando con cada ente territorial, porque en el caso de las vigencias futuras no se pueden aplazar, sino toca reprogramarlas. Entonces también se va parte, digamos, de ese ejercicio, que en el papel se materializa como un aplazamiento, pero usted requiere, digamos, un acuerdo con el ente territorial. Pero usted muy bien lo sabe, ministro, en los mercados y estas firmas calificadoras necesitan las cifras, y el primer mensaje este año fue un aplazamiento de 12 billones de pesos que posteriormente se puede concretar o convertir en un recorte. Esto que usted ya habló esta semana con el presidente sería para hacer un ajuste adicional a esos 12 billones de pesos. ¿Por cuánto más o menos, ministro? Exactamente, eso sería para hacer un ajuste adicional. Yo soy muy prudente y responsable y no voy a dar una cifra todavía hasta que no tengamos la revisión final en las próximas semanas, pero es parte de esa revisión y de ese compromiso, pues también para afrontar la caja. Y es la cifra que tenemos que discutir. Es una cifra, digamos, adicional a esos 12, y bueno, ya en las próximas semanas, una vez tengamos los cálculos exactos de los posibles aplazamientos, sobre todo sin afectar, insisto en esto, como lo ha dicho el presidente, sin afectar ese gasto social, sino más bien tratando de revisar muy juiciosamente, como lo hemos hecho, muchos rubros de funcionamiento que están anclados históricamente en el presupuesto y que le generan ineficiencia al gasto público. Pues allí es donde resolveremos, pero las cifras yo creo que en las próximas semanas la revelaremos, pero creo que ya le hemos puesto esto en el margen al presidente. Además es que la situación no solo amerita, digamos, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Es imposible hacer los niveles de ajuste que plantean muchos tanques de pensamiento de que el gobierno debería reclutar 40 billones. Eso es imposible por la inflexibilidad, por los compromisos de vigencias futuras. Entonces esto es una estrategia combinada, donde vamos a combinar reprogramar vigencias futuras en acuerdos con entes territoriales, en una revisión muy juiciosa de rubros de funcionamiento, en una revisión muy juiciosa, pues del manejo de la caja. Evidentemente algunos rubros como este año, subsidios de energía y todo, nos hemos reunido con ellos, les estamos pagando a poco, pero estamos viviendo en el mundo del rezago, y el inicio del 26 será similar, pero a todos les hemos cumplido. Es una estrategia en diferentes frentes ante uno de los choques de caja más importantes. Ministro, pero los ajustes se pueden hacer por dos vías, ¿no? Ajustes fiscales. Una, por el lado del gasto, reduciendo el gasto, que es lo que usted nos está anunciando, y la otra vía es aumentando ingresos. Si la estrategia del gobierno va a ser un recorte adicional en el gasto, ¿eso significa que queda descartada la reforma tributaria que usted nos había anunciado hace unos días aquí en Mañanas Blue? No, yo le estoy diciendo, esto es una estrategia combinada. Es una estrategia combinada porque ni una gran tributaria nos va a solucionar, ni un gran recorte nos va a solucionar. Nosotros sí seguimos explorando la posibilidad incluso de unirnos a un proyecto de iniciativa congresional en el que se puedan tener algunos alivios tributarios que permitan recuperar algunos recursos de la DIAN. Insistiremos, digamos, pues ya están los recursos de la conmoción, que esos no entran en este debate, pero nosotros no descartamos unirnos incluso a un proyecto de iniciativa congresional que, más que una gran reforma y de un gran recaudo, no será un recaudo de 2 cifras, pero creo que algún espacio pequeño para complementarlo. O sea, la magnitud del choque fiscal que hemos tenido requiere unos ingresos nuevos, pero... Sí. Perdóneme que hay algo que no entiendo. El recorte que se hizo hace más o menos 2 meses también fue de 12 billones de pesos, ¿cierto? Ese fue de 12 billones de pesos, que habla de la ley de aplazamiento. Ese fue atribuido a que no se aprobó la reforma tributaria del año pasado. Sí, más que ser atribuido es por ley, más que ser atribuido es por ley, porque pues la ley lo que implica es, claro, no se aprueba una ley de financiamiento, pero tiene que aplazar. Ese se entendió, no hubo reforma tributaria, el gobierno no consiguió la plata, se necesita un recorte. Este hueco que usted está anunciando hoy, que van a tapar el recorte, el aplazamiento de otros 12 billones de pesos, ¿por qué es?
Porque nosotros hemos empezado ya a hacer un seguimiento a las posibilidades de recaudo, y si bien, digamos, hay unos escenarios de mejora en recaudo importantes en la nueva administración, con los cruces que se está haciendo con la unidad de sector financiero, aún así tengamos una mejor gestión de la DIAN. La meta, digamos, de recaudo es exigente y preferimos ser prudentes y realistas en términos de que pues todo lo que se presupueste de tener un respaldo de caja, y entonces en ese escenario, ante ya los datos que empezamos a ver enero y febrero de recaudo, preferimos ser prudentes, y por eso nos hemos reunido con el señor presidente. Pero ministro, lo que usted está informando es que me está dando tantas noticias que estoy aterrado. Déjeme digerirlas. Va a haber un recorte, y le pregunto por qué, y usted me dice, es un tema de recaudo. ¿El recaudo se sigue cayendo? El recaudo se está normalizando, sin embargo, el tener un efecto, digamos, base de alto recaudo desde 23 ha afectado la base del 24 y el 25. Sí, o sea, el recaudo, digamos, del 23 fue un recaudo atípico, pero que genera unos efectos base en los cálculos de los presupuestos de 24 y nos jaló en el 25. Esto tiene que ver más con los tiempos en los que usted presenta el presupuesto, digamos, al Congreso. El presupuesto para este año se presentó al Congreso en julio del 24, y como ya no tuvo discusión ni nada, pues eso quedó congelado y no hubo tiempo de actualizarlo como se hace normalmente en el debate legislativo. Entonces es un presupuesto que se presenta en julio del 2023, la economía cambia, la economía en algunos de sus fundamentales cambia en un semestre, entonces nos lleva a que, debido a que no pudimos hacer ese debate en el presupuesto hasta octubre, esos 4 meses son vitales para actualizar diferentes datos, y nos llevan hoy entonces a aterrizar un poco ese realismo. Yo creo que en la legislación colombiana sí hay unos destiempos de que usted presente un presupuesto en julio, y si por alguna razón como el año pasado no se discute, pues queda congelado, y la economía cambia mucho en 6 meses, las expectativas de recaudo por diferentes razones. El año pasado, por ejemplo, en renta de personas naturales esperábamos algo así como 12 billones, solo llegaron 5, mucha gente metió falsos beneficiarios, mucha gente difirió los pagos en la DIAN. Entonces todos estos escenarios obligan a ser muy responsables hoy nuevamente con las finanzas, y que evaluemos. ¿12 billones que esperaban en impuesto de renta solo llegaron 5? De persona natural, sí, señor. Hay una diferencia exactamente de ese valor. ¿Y ese escache fue culpa de quién? No, yo creo que aquí más que culpar pasa de nuevo, ¿no? Yo creo que en los escenarios del 23, que cuando se implementó la reforma tributaria del 22, hay, por ejemplo, escenarios que nos presentó la DIAN en su momento sobre ese recaudo, sobre que las personas de altos ingresos iban más, lo cual es cierto, todo lo vimos el año pasado en nuestra declaración, pero pues muchas personas no pudieron responder ante ello, entonces han buscado plazos de pago. Hay un alto nivel de evasión introduciendo nuevos beneficiarios. El trabajo hoy del nuevo director de la DIAN es entrar a detectar, no solo en renta corporativa, sino en personas naturales. Me imagino que han contemplado la hipótesis de que la gente no pagó impuesto de renta porque está ahogada con tantos impuestos. Pues ese es uno de los puntos. Yo pienso que más que ahogada, aquí gran parte de los colombianos de menos de 10 millones, que es la gran mayoría, no somos usted y yo, Néstor, que pues muy seguramente estamos por encima de ese rubro. La gran parte de los colombianos no están ahogados, y yo creo que los colombianos que tienen más de 10 millones están en el 1% y no lo están. Lo que pasa es que la gente tampoco tiene en su planificación financiera un cambio importante, pero lo que aquí sí hay que defender es una cultura tributaria, que el que más paga más gana, tanto salarialmente como en términos corporativos. Yo creo que en eso no hay debate, y un colombiano de más de 10 millones, yo estoy seguro que hasta ahora muchos de los oyentes que nos escuchan, ni el 10% tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos. Yo no diría que estén ahogados, sino más bien que en la planificación financiera de personas de ingresos medios y altos no se contemplaba. La gente, cuando ve una declaración de renta de 30, 40 millones, pues inmediatamente piensa ¿por qué? Pero si usted tiene unos ingresos mensuales de más de 20 millones, no es descabellado que usted contribuya con una parte importante. Ese es el debate, creo que más de planificación financiera. Pero entonces, mire, para volver acá al tema grande, ¿qué pasa por eso? Pasa por reconocer que hay unos cambios en el ciclo de recaudo. Somos un ministerio juicioso, jamás hemos contemplado aplazar los rubros del pago de la deuda. Y volviendo aquí algo importante, en el fondo los acreedores, más allá de ver las emisiones de una calificadora, dicen, hermano, ¿usted me va a pagar? Sí, les hemos pagado estos años.
y por eso siguen comprando los papeles. El mercado ya tenía descontados estos cambios en la expectativa y la perspectiva, pero es importante ir enviando esas señales de disciplina al mercado, que son las normas de juego con las... Quisiera usted aclarar un poquito de eso de la nueva reforma tributaria. ¿Viene con unos impuestos de iniciativa parlamentaria? Hay algunos elementos que vale la pena. Hay unas iniciativas que se están moviendo hoy en el Congreso que preliminarmente lo que tienen es, por ejemplo, unos puntos de alivios tributarios. Es decir, hay gente que le debe recursos a la DIAN y que estaría dispuesta a que se le dé algunos alivios a renegociar con la DIAN y hacer planes de pago. Esto es diferente a los litigios que ya se habían discutido en algún momento, que ya son disputas con árbitros. No, buscar los alivios es buscar acuerdos de renegociación. Eso, por ejemplo, nos puede dar algo así como 4 billones, y esto requiere, por ejemplo, ley. Estos son los tipos de iniciativas, pero también hay cosas positivas de la ley de financiamiento, como bajar la tasa del 35 al 30 para pequeños empresarios. Entonces, como todas las reformas tienen que ser neutrales, y la verdad es que el tema es que nuevos impuestos para este año ya no hay mucho margen. El único impuesto que uno recoge en este año es IVA. Nosotros como gobierno tenemos una línea roja que IVA a alimentos, IVA a las actividades cotidianas, no lo pensamos subir ni lo pensamos cambiar, simplemente el IVA de juegos de azar, pero ese ya se quemó, digamos, pues ya está utilizado en conmoción interior del Catatumbo. Entonces, en ese escenario lo que nosotros, digamos, planteamos es una reforma, unirnos a una reforma de iniciativa congresional, donde puedan haber más que nuevos impuestos, porque el de renta ya no sirve para el 26 y en eso no estamos contemplando la instrucción del presidente. Pensemos en este año. Discúlpeme, ahí lo interrumpo con todo el respeto. No van a hacer una reforma tributaria para recaudar más plata, para bajar el impuesto de renta a las empresas. Realmente acá algo importante, y es que sí hay un acuerdo de gobierno para pequeñas y medianas empresas, pero también por eso vamos a buscar unos alivios, ¿sí? También acá es importante que usted mismo lo ha dicho, uno no puede ahogar el crecimiento en el que nos estamos recuperando. Entonces, más bien es una reforma pequeña. Si hacemos una reforma, sería una reforma de menos de 5 billones enfocados en alivios de la DIAN. ¿Cuántos billones? Enfocado de 5 billones máximo. Es una reforma tributaria pequeña, porque es una reforma tributaria para este año. No es una reforma que esté pensando simplemente en los grandes impuestos de renta que ya los habíamos metido en el 22. Recuerda que en el 22 cambiaron las rentas de manera importante. Eso sería unirnos a un proyecto de reactivación con yo no lo llamaría una tributaria, Néstor, yo lo llamaría, hay unos proyectos de reactivación de iniciativa congresional, darle alivios a la DIAN y a la gente para que se ponga al día con algunos impuestos. Parte de la idea también de que mucha gente se sienta bien con su flujo de caja y que también sea parte de la reactivación. Entonces, esto, digamos, es un elemento pequeño, pero como no es